De cavernícolas a multimillonarios. Zsolt y Geza Peladi son dos hermanos que eran tan pobres que vivían en una cueva cerca de Budapest, Hungría. Para sostenerse vendían cualquier desecho reciclable que podían encontrar en la calle. Pero a principios del 2009, sus vidas dieron un giro dramático. Su abuela materna les dejó a ellos y a su hermana una parte de una fortuna de 7,000 millones de dólares. Los dos hermanos sabían que su madre provenía de una familia adinerada, pero su madre estaba distanciada de su familia. Más tarde incluso perdieron el rastro de su madre. Tras el fallecimiento de su adinerada abuela en Alemania, la ley de Alemania exigía que la herencia se entregara al pariente más cercano. No se conocían parientes sobrevivientes, por lo que las autoridades iniciaron una investigación genealógica. Descubrieron que la madre de los hermanos Peladi había fallecido y que los hermanos Peladi y su hermana eran los únicos descendientes directos. Solo la muerte de su abuela y su madre podía haber librado a los hermanos de su extrema pobreza, especialmente porque su abuela nunca los conoció. Como era de esperar, un testamento no se puede ejecutar hasta que se haya producido una muerte. Aún la Biblia misma nos dice en Hebreos, porque donde hay un testamento necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras viva el testador. De cierta manera, estamos tú y yo en la misma situación, alejados de Dios por nuestro pecado. Solo la muerte de Cristo podría conectarnos con las riquezas de la salvación. Así como las autoridades buscaron descendientes, Jesús nos busca a ti y a mí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero mientras que los hermanos Peladi podían perder su fortuna, nuestra herencia en Cristo nunca, jamás se desvanecerá. Esta increíble historia de los hermanos Peladi nos muestra cómo de un momento a otro nuestras vidas pueden cambiar drásticamente cuando se revela una herencia inesperada. De vivir en la más absoluta pobreza a ser herederos de una inmensa fortuna, su historia nos hace reflexionar sobre el valor y la importancia de conocer nuestra verdadera identidad y posesión como herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Tal como lo dice el apóstol Pablo en este famoso capítulo, el pináculo de todo el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8. Al adentrarnos en el pasaje de hoy, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17, abre tu Biblia a Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. Pablo nos habla de una herencia aún más valiosa, una herencia aún más eterna que cualquier tesoro terrenal. Nuestra condición como hijos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Este pasaje nos invita a considerar nuestra propia situación espiritual y a reconocer la riqueza incalculable que se nos ha otorgado a través del sacrificio de Jesús. Porque solo con el fallecimiento del testador, que fue Cristo Jesús, se puede efectuar una herencia. Y Cristo ya murió y resucitó. Y al buscarte a ti a ser su hijo, te ha otorgado tu herencia, las riquezas espirituales. Así como los hermanos Peladi fueron elevados de la pobreza a la riqueza material, así como los hermanos Peladi fueron elevados de la pobreza a la riqueza material, nosotros somos elevados de una vida de muerte, pobreza y separación espiritual a una íntima comunión con el Padre a través del Espíritu que ahora mora en nosotros. Yo me recuerdo de niño jugando a las escondidas, y en una de esas mi papá
me pone arriba del refrigerador, sentado en lugares celestiales. Y no me pudieron encontrar, mis hermanos. Eso somos tú y yo. El Señor nos ha elevado al darnos nuestra herencia en Cristo Jesús. Y estamos sentados en lugares celestiales ahora. Porque ojo, ya murió el testador Jesús. Por lo tanto, tú y yo podemos empezar ya a experimentar nuestra herencia aquí en esta tierra. Ya, pero todavía no en su plenitud, eso vendrá. Pero ya hoy podemos empezar a experimentar nuestra herencia espiritual en Cristo Jesús. Así que imagínate. Usa el ojo de tu mente. Imagínate de pie al borde de un inmenso tesoro no reclamado, sabiendo que te pertenece, pero no siéndote completamente incapaz de acceder a él. Muchos de nosotros tenemos nuestra herencia espiritual en Cristo Jesús, pero no hemos aprendido a cómo acceder nuestra herencia espiritual en el presente, en el ya. Ese es el dilema que muchos enfrentamos. Muchos cristianos enfrentan esto en su caminar espiritual. En el pasaje de hoy, Romanos 8, versículos 12 al 17, Pablo nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Una promesa tan profunda, pero real para el presente de nuestras vidas. Sí, lo he visto mucho como pastor. Tristemente, cuán a menudo vivimos como si estuviéramos alejados de nuestra herencia, luchando a través de las pruebas de la vida como si fuéramos huérfanos empobrecidos en lugar de hijos amados de Dios. La guerra dentro de nosotros crece mientras luchamos con nuestras realidades diarias en contraste agudo con las riquezas divinas que son ya nuestras en Cristo Jesús. Así que hoy descubriremos cómo acceder los beneficios transformadores de nuestra herencia divina a través del Espíritu Santo que mora y habita en nosotros. Hoy te voy a enseñar cómo acceder lo que ya es tuyo, tu herencia en Cristo Jesús. Hoy quiero que entiendas cómo el Espíritu Santo que mora en ti es la clave para acceder la plenitud de nuestra herencia en Cristo Jesús. La pregunta que nos confronta no es si el tesoro existe, sino si estamos dispuestos a dejar que el Espíritu nos guíe para reclamar lo que es legítimamente nuestro, nuestra herencia en Cristo. 3 palabras claves aparecerán en el pasaje bíblico de hoy. La palabra hijos, adopción y heredero. Ponle atención, búscalas al leer el texto de hoy. El apóstol Pablo está explicando cómo obra el Espíritu Santo mediante la muerte de Cristo Jesús y su resurrección para darnos a ti y a mí nuestra herencia en Cristo Jesús. Dice así el pasaje. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Voy a volver a leer el versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El enfoque principal de este pasaje es el mayor beneficio, según el apóstol Pablo, que tú y yo somos herederos de Dios. Esa es la buena noticia de este pasaje. Somos herederos de Dios. Por lo tanto, vive
como heredero de Dios. Vive como heredero de Dios. Una de las razones por qué no accedemos a los beneficios transformadores de nuestra herencia divina es porque la mayoría de nosotros no hemos entendido que somos herederos de Dios. Ahora, tú tienes una opción como hijo de Dios. Puedes vivir como esclavo o puedes vivir como hijo de Dios. Tú eliges. Si eliges vivir como un hijo, como hijo de Dios, puedes entonces acceder a los beneficios de ser heredero de Dios. Y los beneficios de ser un heredero de Dios son para experimentarse en el presente, como lo igual serán para el futuro. Los teólogos le llaman a esto ya, pero todavía no. Vivimos en la espera, en el medio. Ya podemos acceder los beneficios que tenemos en Cristo Jesús, todas las riquezas, porque estamos sentados en lugares celestiales, pero no las experimentamos en su totalidad hasta que lleguemos al futuro, a la gloria. Ya, pero todavía no. Yo hoy quiero que entiendas que en el presente, que en el ya podemos acceder a estos beneficios y experimentar la herencia que Dios tiene para nosotros. Ahora, si eliges vivir como un esclavo, siendo hijo de Dios, serás rebajado a vivir una vida en pobreza espiritual, inmadurez espiritual y en derrota espiritual. Por eso, vive como heredero de Dios. Escoge vivir como heredero de Dios. Ahora, cuando tú eliges vivir como heredero de Dios, el pasaje nos revela 4 beneficios que tú puedes acceder y empezar a aplicar en tu vida hoy para empezar a vivir en lugares celestiales y experimentar lo que Dios tiene para ti. 4 beneficios encuentro yo en el pasaje del día de hoy. 4 beneficios que vienen al vivir como heredero hijo de Dios. Y el primero de ellos es, el primer beneficio transformador de tu herencia divina es hacer morir el pecado por el poder del Espíritu. Tú y yo tenemos el beneficio de que podemos hacer morir el pecado por medio del Espíritu Santo que habita en ti y en mí. Una de las razones, otra razón por qué no accedemos a los beneficios transformadores de nuestra herencia divina, es porque la mayoría de nosotros coqueteamos con el pecado tratando de dominarlo en lugar de matarlo. Eso es tonto. Es tonto tratar de dominar y controlar el pecado cuando hemos sido llamados a matar, mortificar, hacer morir el pecado. Es igual de tonto como esa gente que tienen mascotas o hacen mascota de animales salvajes. El domingo 4 de octubre del 2009, Kelly Ann Walsh entró en la jaula de su oso negro, que era su mascota, que lo había creado durante los últimos 9 años para alimentarlo. Le había puesto por nombre a ese oso Teddy. Desafortunadamente, ese día terrible, Teddy se volvió contra ella y la devoró hasta matarla. Los animales salvajes y exóticos no se pueden dominar. No se puede dominar el pecado. Al pecado tú y yo hemos sido llamados a matarlo. Por eso me encantan las palabras del predicador, teólogo John Owen del siglo XVII. Él dijo: siempre debes estar matando el pecado o el pecado te matará a ti. Si no, pregunta a la señora Kelly que quiso hacer de un oso negro una mascota. Si tú no matas el pecado te matará a ti. Y un beneficio de nuestra herencia en Cristo Jesús es de que hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Para qué? Mira lo que dice el versículo 12 y 13. Así que, hermanos, somos deudores. ¿A quién le debemos? A Dios. Porque Dios nos dio nuestra herencia. Y porque Dios nos dio nuestra herencia, tú y yo somos bendecidos abundantemente. Por eso estamos endeudados con el Señor. Porque nos ha bendecido. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Dice aquí que se nos ha dado el Espíritu Santo, ¿para qué? Para
dominar el pecado, para aguantarlo, para tratar de pelear y ser mejor que Él. No, se nos ha dado el Espíritu Santo para matar, aniquilar, destruir el pecado de nuestras vidas. Por eso se nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Sabes? Entonces, uno de los oficios y de los trabajos y obras del Espíritu Santo primordial en nuestra vida es ayudarte a ti y a mí a matar la carne, a matar el pecado, a hacer morir el pecado. Esa es la obra primordial del Espíritu Santo. Ahora, esto a veces es difícil de entender, así que te lo voy a tratar de explicar con algo visual. Yo soy una persona muy visual, me gusta tratar de dibujar los conceptos teológicos para hacerlo más fácil de entender. Y cuando yo leo el versículo 12 y 13 del apóstol Pablo, esto es lo que me vino a la mente. Y esto lo trabajé con uno de mis profesores en el seminario cuando estaba estudiando teología, y lo vemos de esta manera. Primeramente, mira esto: existen dos reinos, existen dos dominios. Solamente existe el dominio del pecado o el dominio de Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo en todas sus epístolas usa la palabra la palabra pecado con P mayúscula, está hablando de el pecado como un reino, el pecado de la muerte, como una autoridad, como un espacio, y todo lo que está en ese espacio es controlado por ese reino, el reino del pecado. Pero existe el reino de Dios, donde Dios tiene dominio. Solo hay dos, damas y caballeros. Solo hay el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de la muerte, el reino de la vida. El reino del pecado, del dominio del pecado y el dominio de Dios. ¿Qué pasa? Bueno, esto es lo que sucede. Tú y yo somos pecadores. Antes de Cristo, antes de conocer el regalo de Jesús, vivíamos nosotros muertos en nuestros pecados. Estábamos bajo el dominio del pecado en su totalidad, éramos gobernados por el pecado, tú y yo. Así que nuestra carne lo único que podía hacer era pecaditos, lo que tú y yo hacemos pecados. Esto es la vida de un no creyente antes de Cristo. Tú estás bajo el control del pecado, por lo tanto vas a producir pecados porque tu carne está siendo alimentada por el dominio del pecado. Hasta que vino Cristo. Y cuando vino Cristo, fuiste regenerado, naciste de nuevo. El Espíritu Santo, Jesucristo vino y te dio vida, vida en abundancia, vida eterna. Y ahora fuiste trasladado de estar bajo este dominio, fuiste puesto en lugares celestiales, y ahora estás tú en un nuevo dominio, bajo un nuevo capitán, bajo un nuevo rey. Y ese es el Rey Dios. Y cuando tú viniste al dominio de Dios, recibiste el Espíritu Santo y ahora tienes vida. Ahora, la carne allí está porque somos terrenales y vivimos en este cuerpo terrenal. La carne es esa inclinación a hacer lo que nosotros queremos hacer, a desobedecer a Dios. Eso está allí. Y eso sí, no se va a arreglar hasta que lleguemos a la gloria del Señor. Pero ¿qué pasa, damas y caballeros? Tú y yo hemos sido llenos del Espíritu Santo cuando fuimos trasladados, cuando vinimos a ser creyentes. ¿Y ahora qué sucede? Que tú y yo producimos fruto del Espíritu ahora. Porque estamos en el dominio de Dios. Ahora nosotros ya no estamos bajo la vieja naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza. Ahora, aquí es donde se confunde un poco la gente, porque las versiones, Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente y otras, usan la frase la naturaleza pecaminosa y la naturaleza del Espíritu. No tenemos dos naturalezas viviendo dentro de nosotros. Tú no puedes vivir en ambos dominios al mismo tiempo. Acá, cuando estabas en este dominio, en esta vieja naturaleza, estabas muerto. Fuiste trasladado cuando fuiste regenerado. Ahora tú ya no participas de esta naturaleza, la vieja ya no la tienes. Tienes una nueva naturaleza. Claro, pastor, yo sigo pecando. Pues claro que sí, porque la carne todavía está allí. Pero tú no vives en los dos dominios al mismo tiempo. Eso es algo errado que muchos cristianos creen, que tenemos al diablo acá y un ángel acá. No, nada de eso. Eso es falso. Ojo, si ya no vivo bajo el dominio del pecado, quiere decir que ya no tengo que pecar. Porque ahora tengo el Espíritu Santo. Cuando vivía acá, claro que sí. Tenía que pecar porque este era mi amo.
Ya no. Ya ahora en Cristo ya no tengo que pecar. Tengo el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Hacer menguar la carne. Menos de Jaime, menos de Jaime, menos de Jaime y más de Cristo. Pero ¿qué pasa? Pablo nos dice en el pasaje de hoy que el pecado sigue queriendo tomar dominio en nosotros. Viene y nos tienta. ¿Y qué pasa con ese cristiano que se descuida? Descuida el espíritu y deja de caminar y ser guiado por el espíritu y le da lugar a la carne. No ha perdido su salvación, no está acá una vez más. No, sigue siendo. Pablo le llama a estos cristianos carnales, cristianos que debiendo de estar comiendo carne todavía tienen necesidad de leche. Estos son cristianos que se han retardado espiritualmente. Estos son los cristianos que yo como pastor digo, qué triste que sigues arrastrando y haciéndole caso al dominio del pecado cuando ya eres nueva criatura en Cristo Jesús. No has entendido que ya no tienes que pecar. Hay esperanza, ya estás en un nuevo gobierno, bajo una nueva autoridad. Pero hay muchos cristianos. Este cristiano no ha accedido el poder de la herencia que tiene en Cristo Jesús. No ha sabido cómo acceder su herencia espiritual. No ha aprendido a acceder el Espíritu Santo para hacer morir la carne. Por lo tanto, ¿qué va a producir este cristiano? Las obras de la carne, el pecado. Pero ¿qué pasa? Hay esperanza. Hay esperanza. El Espíritu Santo se levanta y pone un estandarte para que no tengas que caer. El Espíritu Santo, entre tú más te prestas al Señor y más alimentas el Espíritu, la carne va a menguar y tú vas a poder dar fruto espiritual. Pero si te digo y te soy sincero y te digo tal como es, esta tentación siempre va a estar ahí tocando. Y tú y yo no somos llamados a tratar de dominar o domesticar el pecado. Somos llamados a matar el pecado. Ahora, ¿cómo, pastor, lo hago de manera práctica? Bueno, de esta manera. Hay una frase que yo he estado usando por más de 28 años en mi vida personal y la uso muy a menudo. Y es esta frase: aliméntalo, míralo crecer, hambrialo, míralo morir. Aliméntalo, míralo crecer, hambrialo, míralo morir. Tú puedes insertar lo que quieras en esa frase y tú vas a ver que es verdad. Te lo explico de esta manera. Por ejemplo, alimenta el amor al dinero, míralo crecer. Va a crecer la codicia porque estás alimentando el amor al dinero. Hambre al amor al dinero, sé generoso, dadivoso, míralo morir. Va a morir la codicia, la avaricia en tu corazón. Ahí te va otro ejemplo. Alimenta la pornografía, mírala crecer y tomar control sobre de ti. Pero hambre a la pornografía, mírala morir. Va a menguar y ya no va a tener poder, ya no vas a tener que caer en ese pecado. Es decir, lo que tú alimentes, este alma, esta mente, este corazón, es lo que va a crecer. O lo que tú hambres y no le das alimentación, eso va a morir. Entonces, ¿cómo lo aplico yo en el Espíritu? Pues de esta manera: alimenta la palabra de Dios en ti, mírala crecer en ti. Hambra la palabra de Dios en ti, mírala morir. Tú y yo debemos de alimentar a diario nuestra relación con el Señor para hacer morir el pecado en nosotros. Alimenta la palabra de Dios en ti, mírala crecer. Alimenta la adoración al Señor y mírala crecer. Alimenta la comunión unos con otros y mira esa comunión alimentar tu espíritu. Pero si tú hambras las cosas de Dios, pues te vas a morir espiritualmente. Y no perderás tu salvación, pero serás como los hermanos Peladi, sin saber de que tienen una rica herencia, pero viven en una cueva, pobres y miserables. ¿Por qué vivir así cuando eres heredero de Dios? Y uno de los beneficios que hemos recibido es el Espíritu para hacer morir la carne. El segundo beneficio que hemos recibido de parte de nuestra herencia en el Señor es: abraza tu nueva identidad como hijo e hija de Dios. Abraza tu nueva identidad.
Tú y yo tenemos una nueva identidad cuando fuimos trasladados de la autoridad, del dominio del pecado y fuimos trasladados al dominio de Dios. Ahora tenemos un nuevo look. Tenemos un nuevo look. Tenemos una nueva identidad. El versículo 14, el apóstol Pablo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahora, esta palabra guiados debe de interpretarse a lo largo del contexto total del libro de Romanos. Cuando Pablo habla de ser guiados por el Espíritu en el contexto del libro de Romanos, él no está hablando acerca de ser guiados por el Espíritu porque yo siento que el Espíritu me está diciendo que haga esto, haga aquello. A veces eso hace el Espíritu, pero a eso no se refiere en el contexto de Romanos. Por eso es importante interpretar las Escrituras a la luz de todo el pasaje, toda la epístola. Cuando Pablo habla de ser guiados por el Espíritu de Dios, y ojo, los tales son hijos de Dios, él está diciendo que ser guiados por el Espíritu es para ser hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Esa es la clave. Tú y yo, nuestra nueva identidad es ser como Jesús. Hay un dicho que dice por ahí: de tal palo tal, ¿verdad? La manzana no cae muy lejos, porque si está la manzanita allí es porque le pertenece a ese árbol, porque si la astilla viene de allí es porque es de ese, ¿cómo dice? De tal palo tal astilla, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Hay gente que me dicen y ven fotos de mis dos hijos y dicen: ay, Pastor Jaime, ¿cómo se parecen sus hijos a ustedes? Pues claro que esperas. ¿Esperabas que se parecieran al lechero o a alguien más? ¿Qué esperabas? Claro que se van a parecer a mí. Claro que sí. Ojo, el apóstol Pablo dice que tú y yo tenemos un beneficio. ¿El beneficio de qué? Que el Espíritu Santo nos está guiando a que nos parezcamos a Cristo. Porque tales son hijos de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué tanto te pareces a Jesús? Si Jesús saca su cartera ahorita y saca fotos de ti, ¿te pareces a Él o te pareces al lechero? ¿Te pareces a el otro, al chanclas, a lo mejor? Si Jesús saca su billetera y muestra sus fotos de sus hijos, ¿te parecerás tú a Él? Seamos sinceros, esto es lo que está diciendo. Gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. El segundo beneficio es que abrazar nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Tú y yo nos parecemos a Jesús. Estamos siendo transformados más y más como Jesús. La meta del Espíritu es ser como Cristo. Y Él no está satisfecho con menos. Él se está moviendo y haciendo en nosotros la imagen y semejanza de Cristo Jesús en nosotros. Ahora seamos sinceros y seamos aquí un poco vulnerables. Pregúntale a los que viven contigo si realmente te pareces a Jesús. Ellos te van a decir si realmente estás abrazando tu nueva identidad con Cristo. Pero hay esperanza. El Espíritu Santo está obrando en ti para parecerte más y más a Cristo. Esto nos lleva al tercer beneficio de nuestra herencia en Cristo Jesús. El tercer beneficio es que tú y yo podemos experimentar tu nueva relación con tu Padre Dios. Tenemos una nueva manera de relacionarnos con nuestro Padre Celestial ahora que somos herederos de Dios. Antes, cuando estábamos en el dominio del pecado, solo había una manera de relacionarnos con Dios. No existía. Estábamos muertos en nuestros pecados. La manera en que nos relacionábamos con Dios estando en el dominio del pecado era muy similar a Adán y Eva cuando Dios los encontró a ellos cuando pecaron. Comieron del fruto prohibido. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Le tuvieron miedo a su Padre Celestial y fueron y se escondieron. Y Dios dice: Adán, Eva, hijos míos, ¿dónde están? Y Adán y Eva tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque la relación con Dios había sido rota por su propio pecado. Pero ahora en Cristo Jesús
al recibir nuestra herencia espiritual, tenemos una nueva manera de relacionarnos con el Padre. Mira lo que dice el versículo 15-16. Dice así: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Adán y Eva operaban en el espíritu de esclavitud con temor cuando pecaron y se escondieron de Dios. Ellos sabían que la habían regado y se tuvieron que esconder. No podían relacionarse con su Padre amoroso porque ellos habían desobedecido. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción. ¿Por qué adopción? Porque antes le pertenecíamos al reino del pecado. O en otras palabras, Jesús dijo, fue Jesús, no yo, Jesús dijo que si tú vives en el dominio del pecado, tu padre es el diablo. Por lo tanto, se necesitaba que efectuar una adopción para ser trasladados del orfanatorio del pecado y ser puestos en la casa de nuestro Padre Celestial como hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora tenemos una nueva manera de relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Y el apóstol Pablo nos dice que tú y yo ahora en esta nueva relación que tenemos, por ejemplo, seguridad con nuestro Padre Celestial. Porque el esclavo le tiene miedo a su amo cuando el esclavo no hace lo que el amo le pide. Pero como no somos esclavos de Dios, sino sus hijos, cuando tú y yo desobedecemos, podemos venir a nuestro Padre Celestial y Él no nos va a rechazar. No me importa cuántas veces tú y yo fallemos, podemos regresar a nuestro Padre Celestial y no tener que temerle a Él. Porque cuando tus hijos terrenales la riegan, tú los echas de la casa. Bueno, a veces nos dan ganas, seamos sinceros, ¿verdad? Especialmente si tienes teenagers, ¿verdad que sí? Dan ganas, pero no los echas. ¿Por qué? Por el tipo de relación que tienes. Son tus hijos, ¿verdad? Lo mismo. No somos esclavos, siervos, contratados, trabajadores de Dios. Somos hijos. Estamos seguros. No tenemos que temer a nuestro Padre Celestial cuando la regamos. Es más, Él quiere que vengamos a Él. ¿Sabes? Varias de las pláticas más profundas que he tenido con mis dos hijos, Jaime de 24, Diego de 17, es cuando ellos dos la han regado y han venido a mí voluntariamente a decirme, papá, la regué. Y yo no saco la chancla y les empiezo a dar, no. Me siento con ellos y hablo con ellos. Y me alegra tanto de que no tienen miedo de venir a mí, aunque la riegan. Es más, yo les he dicho, si están en el peor problema del mundo, llámame. Porque tú eres mi hijo. Y no hay nada que puedas hacer. No hay ninguna patada, como decimos en México, meter las patas, que puedas hacer tú, que yo te vaya a deshonrar, hijo. Así que, Jaime y Diego, vengan a mí cuando la hayan regado y yo los voy a ayudar. Quizás no los libre de las consecuencias porque tienen que aprender su lección, pero sí les voy a ayudar. Oí un amén muy fuerte por allá. Sí, a veces hay que enseñarle al niño que la estufa está caliente si la toca, ¿verdad? Pero entonces, estamos seguros que nuestro Padre. Otra cosa de nuestra nueva relación con el Señor, según el versículo 15 y 16, es que tenemos autoridad. Los esclavos del amo no tienen ninguna autoridad. Ellos solo hacen lo que el amo pide. Pero el hijo sí tiene autoridad. Le pertenece la casa al hijo también. Y la otra cosa que veo yo en el pasaje, seguridad, autoridad, es intimidad. Dice allí que como hijos podemos clamar Abba. Abba es la palabra aramea equivalente al español a papacito. Ahora, decirle a Dios papacito en la época de los discípulos era una blasfemia. Es más, los judíos ni podían escribir el nombre de Dios completo con tanto miedo de no blasfemar el nombre de Dios. Así que no escribían el nombre de Dios completo. Es más, ni pronunciaban el nombre del Señor. En vez decían
Señor. En el Antiguo Testamento tú encuentras la frase el Señor un montón, porque era de tanta reverencia que no querían ofender a Dios. Así que cuando Pablo dice que tú y yo podemos llamarle Abba Padre a Dios, eso es escandaloso. Es más, los discípulos están notando que Jesús ora diferente a nosotros. Oye Pedro, oye Felipe, ¿has notado que Jesús ora de una manera tan diferente a ti y a mí, a nosotros, como nos enseñaron los antepasados? ¿Por qué no le preguntamos a Jesús que nos enseñe a orar? Así que finalmente se animan a preguntarle, oye Jesús, enséñanos a orar. ¿Y qué dice Jesús? No, ustedes ya saben orar, síganle como están. No, les dice, cuando oren, oren de esta manera. Abba, Padre nuestro, Abba nuestro. Yo me imagino que los discípulos les cayó como un balde de agua fría que Jesús les dijera a ellos, díganle a Dios, Abba, porque eso no se hacía. Había una relación distante con el Señor, pero ya no. Ahora es una relación íntima. Y podemos tú y yo decirle al Señor, papacito, ¿verdad? ¿Tus hijos me dicen a mí papacito? Espero que no, porque yo no los voy a pagar nada, ¿verdad? Mis hijos me dicen a mí papacito, papi. Oye, papá, cuando quieren algo, ¿verdad? Sí, intimidad. Tres cosas hemos visto de nuestros beneficios. Tenemos el Espíritu Santo para hacer morir la carne. Hemos recibido nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Y tercero, tenemos una nueva manera de relacionarnos con Dios íntimamente con Él. Y por último, nuestro cuarto y último beneficio que vemos es apropiate del ya, pero todavía no, de tu nueva herencia en Cristo Jesús. Es decir, ya puedes empezar a experimentar tu herencia en Cristo Jesús. No tienes que esperar a que sea hasta el futuro, sino que ya puedes. Claro, limitado, pero y un día vendrá a su finalidad, pero hoy puedes. Mira cómo dice el apóstol Pablo en el versículo 17, y para terminar, y si somos hijos, y ya eso lo estableció Pablo, somos también entonces herederos. Herederos ahorita, en el ya, en el presente. Los beneficios de la herencia ya son tuyos. Herederos de Dios, y como Jesús es nuestro hermano mayor, venimos a ser coherederos con Cristo Jesús. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pablo nos está elevando, ojo, a ti y a mí como herederos y coherederos con Jesús. Ahora, esto es importante entender, porque en la cultura romana, la adopción era algo sumamente prestigioso, valorado, y muchos de los emperadores romanos eran adoptados. Muchos de los emperadores habían sido adoptados. Augusto fue el primer emperador adoptado. Julio César adoptó a Augusto. Tiberio, Calígula, Claudio, Nerva. Claudio adoptó a Nero. Nero era el emperador. Nero ha sido de él. Él fue adoptado. Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Lucio Vero. Todos estos emperadores eran adoptados. Y en la cultura romana, los emperadores eran considerados realeza y hasta dioses. Así que cuando Pablo está diciendo que tú y yo, gente común y corriente, somos adoptados herederos de Dios y coherederos con Cristo, Pablo nos está elevando a ti y a mí a lugares celestiales y diciéndonos a ti y a mí que así como los emperadores romanos son prestigiosos y tienen gran valor y gran riqueza, tú y yo también somos hasta más que ellos, porque tenemos riquezas en Cristo Jesús. Eso es potente. Imagínate oír estas frases de que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús para la audiencia del primer siglo, leyendo esta carta que había sido leída por Phoebe en la iglesia de Roma. Wow. Yo pensé que era como uno de los hermanos Peladi, pobre, cavernícola, viviendo en una cueva, pero realmente soy heredero, coheredero con Cristo. Y podemos apropiarnos de eso en Cristo Jesús. Por eso, aquí termino diciéndote, vive
Vive como heredero de Dios al dejar que el Espíritu te guíe en tu día a día, comprometiéndote a seguir su dirección. Todos los días, comprométete a vivir con lo que Dios te ha dado en tu herencia. ¿Y cuál es tu herencia? Tu herencia de que tienes el Espíritu para hacer morir el pecado. Tu herencia de abrazar tu nueva identidad en Cristo Jesús. Tu herencia de que tienes una nueva manera de relacionarte con Dios. Y tu herencia de que has sido elevado como coheredero con Cristo Jesús. Y todas las riquezas que son de Cristo, dice el apóstol Pablo más adelante, vamos a leer en lo que resta del capítulo 8, cuando lleguemos allá a los versículos 20 y tantos, todas esas riquezas son tuyas y mías en Cristo Jesús.